Buenos días, mis amados hermanos. Es para mí un alto honor predicar la palabra del Señor siempre que Él me da la oportunidad. Y debemos recordar brevemente que durante este mes de abril hemos estado predicando acerca de temas que tienen que ver con la Semana Santa o la Semana Mayor como se le conoce. Cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén y posteriormente fue llevado a la cruz del Calvario. Recordemos que pudimos ver durante este mes, los domingos de este mes, pudimos ver el significado de la entrada triunfal, el significado del Getsemaní, el significado de la corona de espinas y el significado de la resurrección del Señor. Y hoy en esta hora quisiera yo hablar acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruenta cruz del Calvario. Quisiera hablar de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Pero antes de entrar de lleno a ese tema, a esta predicación, vamos a orar, hermanos. Padre, yo quiero pedirte que tú bendigas la vida de mis hermanos y bendigas también mi vida. Que tu palabra pueda entrar a sus corazones, al mío, de una manera clara, sencilla y eficaz. Que tú, por favor, nos hables y que uses a este siervo inútil para que así sea. Bendícenos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hablaremos pues de los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y quiero comenzar con un versículo que está en Hebreos 12:3 que voy a leer para ustedes. Está en la Biblia de las Américas. Me gusta mucho cómo dice esta versión. Escuchen lo que dice. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Lo que está diciendo aquí el autor de la carta a los hebreos es que nosotros podamos mirar hacia la cruz, podamos mirar hacia los sacrificios, al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros y no nos desanimemos, que podamos ver que los sufrimientos que nosotros estamos experimentando en estos momentos no son nada comparados a los que Él experimentó, pero que lo hagamos de una manera no mecánica, de una manera no tradicionalista, decir, sí, me salvo en la cruz, y hasta cantamos himnos, que de veras, hermanos, lo entendamos. Y quisiera leer para ustedes lo que dijo uno de los padres de la iglesia, uno de los más importantes padres de la iglesia, San Agustín de Hipona. Y escuchen, hermanos, qué fue lo que dijo él. Dijo San Agustín de Hipona, no hay cosa más importante para el cristiano que meditar en los dolores y sufrimientos de nuestro Señor. Sí, es meditar, es sentarte, es pensar, imaginarte lo que el Señor sufrió. Ahora ayuda un tanto ver esas películas, como la película de La Pasión de Mel Gibson, porque nos lleva y nos retrata y nos hace un tanto imaginarnos cómo fueron esos sufrimientos. Pero fíjense lo que dijo también Orígenes de Alejandría, otro de los padres de la iglesia, que era cosa experimentada que un alma que medita en los sufrimientos y pasión del Señor será menos proclive a pecar. Y esto es ciertísimo, porque cuando nosotros vemos lo que el Señor sufrió, cuando lo entendemos, cuando lo adentramos en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y lo podemos presenciar en nuestra imaginación, y podemos darnos cuenta de la magnitud de lo que Él sufrió, hermanos, no nos quedarán ganas de pecar. Nos haremos menos proclives a pecar, como dijo este padre de la iglesia. Ahora, quiero entrar ya de lleno en materia y ver que la cruz, mis amados hermanos, la cruz fue una muerte para malditos y delincuentes. Eso es lo primero que quiero que veamos y que entendamos, que la cruz fue una muerte para malditos y delincuentes. Y leo lo que dice Gálatas 3, versículo 13. Dice así, hermanos, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Hermanos, los malditos éramos nosotros. Pero Él, por amor a su pueblo, por amor a cada uno de los escogidos, decidió hacerse maldición por nosotros. Pues maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Y yo quiero comentar esto, hermanos. La cruz fue
La muerte de cruz fue todo un instrumento, fue alguien que se sentó a planear cómo iban a morir los delincuentes, cómo iban a morir los malditos. Y esta muerte de cruz, hermanos, fue ideada por primera vez por los persas 6 siglos antes de Jesucristo. Y explico un poco, los persas aunque eran politeístas, eran animistas, politeístas animistas, porque ellos adoraban al dios del agua, al aire, al fuego, a los elementos en general, la tierra. Y para ellos era muy tremendo que alguien, un maldito, un criminal de alta monta, que un malhechor muriera en la tierra tocándola porque la maldecía, la contaminaba. Entonces inventaron todo este mecanismo de la crucifixión para que las personas no murieran tocando la tierra, sino murieran suspendidas en el aire. Y entonces inventaron y crearon la cruz para no contaminar la tierra. Hermanos, era un método sumamente humillante. El Talmud, que ustedes saben y conocen, que el Talmud fue uno de los principales escritos de los judíos, fue una de las principales interpretaciones de la ley mosaica. Los rabinos tenían en alta estima el Talmud, pues muchos de ellos lo habían escrito. Entonces ellos permitían 4 métodos de ejecución. Se podía matar a un reo por apedreamiento, por hoguera, por estrangulamiento, por decapitación, pero la crucifixión estaba prohibida en la ley. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2:8. Esto dice acerca del Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo. Esa muerte de la cruz era sumamente humillante. Porque ya dijimos, era para delincuentes, era para malhechores, para malditos. De hecho, uno de los historiadores, llamado Séneca, lo llamó supplicium servile, porque esta manera de morir, la crucifixión, era solamente para esclavos, posteriormente fue para rebeldes, para piratas, para criminales sediciosos odiados por el Imperio Romano, y jamás Josefo, el historiador, también menciona que este método jamás se utilizó para un romano. Porque la crucifixión, dice Josefo, fue considerada la forma más vergonzosa y humillante de morir. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Marcos 15:28 dice: así se cumplió la escritura que dice, fue contado con los malhechores. Y esto está en el Antiguo Testamento, en Isaías 53:12, 800 años antes de que viniera el Mesías. Y aquí en Marcos vemos su cumplimiento. Y los profetas ya habían dicho que Él iba a morir contado con los malhechores. Por nosotros lo hizo pecado, por nosotros fue maldito, por nosotros fue contado con los delincuentes, con los malhechores. Y Él mismo quiso sufrir esto, hermanos. Él que no había hecho nada, Él que era puro y sin mancha, Él que fue tentado en todo pero sin pecado, tuvo que cumplir las profecías y hacerse maldito, hacerse malhechor, para que pudiese Él lavar nuestros pecados. Pero quiero que pasemos ahora a la segunda parte de esta predicación y veamos los sufrimientos del Señor. Y quiero que empecemos por el sudar sangre. A esta situación médica se le conoce como hematohidrosis o hematidrosis. De las dos maneras es correcto mencionarlo. Ya vimos acerca de esto cuando hablábamos del significado del huerto de Getsemaní, pero quiero explicarlo otra vez brevemente. Getsemaní significaba prensa de olivo, y nosotros sabemos que allí en ese huerto había árboles de olivo y la gente cosechaba, cortaba las aceitunas, y entonces había una prensa y ponían las aceitunas, y lo que hacían es que aplastaban la aceituna, la prensaban de manera tal que podían ir sacando el juguito, el aceite de cada una de las aceitunas.
Bueno, Getsemaní significó la prensa de olivo para el Señor Jesucristo. Ahí fue prensado por tanta tensión, tanta presión, porque él sabía cómo iba a morir, que había entrado a Jerusalén y que iba a morir. Y esa presión, esa tensión hizo que el Señor Jesucristo sudara como grandes gotas de sangre. Y ese es el fenómeno médico conocido como hematohidrosis. Y dicen los científicos, está considerado médicamente, científicamente, que es verídico, que puede suceder. Incluso se ha demostrado que con personas que están por ser ejecutadas, por estar en la prisión y estar esperando ser ejecutadas, esa misma tensión, esa misma situación hace que pase este fenómeno médico conocido como la hematohidrosis. Se rompen los vasos capilares, dicen que es muy doloroso y dice ahí que fueron tiradas las primeras gotas de sangre que el Señor iba a derramar por ti y por mí, por la presión tan grande que sentía. Pero ¿qué pasó después, hermanos? De ahí, del Getsemaní, recordemos que cuando Judas lo había traicionado, vino la parte del arresto. Y aquí es bien interesante, hermanos, porque cuando llegaron por él, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y a veces leemos los pasajes así de una manera muy rápida sin entender. La compañía, fíjense, dice aquí que no solamente iban alguaciles de los judíos, o sea, iba la policía del Sanedrín de los judíos, fueron a prender a Jesús. Iba el tribuno y iban la compañía de soldados. Nada más para que podamos entender un poquito, una compañía estaba conformada de 400 soldados. Y entonces, cuando llegan a Getsemaní a arrestar al Señor, él fue llevado de un lugar a otro, un aproximado de 4 kilómetros, mis amados hermanos. Sí, lo llevaron con Anás, luego con Caifás, con Herodes, con Pilatos, y en cada uno de estos lugares era humillado, golpeado, escupido. Mira, quiero que escuches qué dice la palabra de Dios aquí. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos, a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Y allá había una compañía de soldados, y no sabemos si todos los 400 soldados le pegaban, pero pasaba y uno la bofeteaban, lo escupían, le pegaban puñetazos, se burlaban de él. Miren, para un judío una de las peores cosas que hay es que alguien lo escupa. Porque nosotros sabemos que la ley mosaica prohibía que un judío tuviera contacto con alguna secreción humana. Y la saliva era una secreción humana. Y cuando alguien era escupido, era considerado una persona inmunda. Y él mismo se consideraba inmundo. Pero ¿qué pasó después, hermanos? Después del arresto, lo llevaron. Claro, estamos hablando de manera pues muy, muy rápida. Pero llevaron al Señor Jesucristo a la flagelación. Se dice que cuando lo empezaron a flagelar, a dar de latigazos, pues había una ley que solamente permitía que se le diera 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes era lo que permitía la ley. Y las leyes se hacían por algo. Sabían que con 39 azotes una persona podía quedar seriamente lastimada. Pero ustedes creen, hermanos, que los romanos iban a ponerse a ver realmente cuántos latigazos le daban. Le dieron los latigazos que ellos quisieron. Eusebio, el historiador, menciona y dice que ese látigo se llamaba flagellum. Y voy a explicar un poquito. Ese látigo no era como los látigos que hoy conocemos nosotros, que son largos y tienen nada más una extremidad con la cual se fustiga o se latiguea o se le pega a un animal, a un caballo. No. Eusebio nos dice que ese flagellum tenía diferentes terminales. 3, 4, 5, 6 terminales podía tener ese látigo. Y en cada una de estas terminales tenían puntas de metal y o de hueso. Entonces, cada vez que daban un latigazo,
laceraban, rasgaban la carne literalmente. Músculos, tendones, venas. Y en algunos casos muy, muy graves, incluso llegaban a rasgar el intestino, porque ellos daban el latigazo y regresaban, y al regresar rasgaban. También se menciona que como ellos daban los latigazos en cualquier parte del cuerpo, aunque había ahí un código de honor que se decía que solamente en la espalda se debía pegar, pero no era así, le daban donde caía y muchas veces le daban también en la cara y pegaban y rasgaban también la cara. Fíjense, hermanos, cómo dice esta parte de las Escrituras, Isaías 52:14. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de la de los hijos de los hombres. Y no dudamos que todo esto hizo que todo el rostro estuviera ensangrentado, lastimado, la espalda, el costado, el abdomen, incluso hasta las piernas, incluso hasta la parte de los glúteos, por los flagelos de ese látigo. Fue algo espantoso, hermanos. Algo dolorosísimo. Ahora, después de ahí, pues se habla de la corona de espinas. Ya vimos también en predicaciones pasadas el significado de esta corona de espinas. Solo menciono que fue algo que los mismos romanos y los judíos se la pusieron como una burla, como un escarnio, porque él decía que era rey de los judíos. Y eso que se convirtió, eso que los romanos lo hicieron como una burla, Dios lo convirtió realmente en algo, en victoria en el Señor Jesucristo. Porque esa corona representaba realmente la realeza, la soberanía de Jesucristo. También debemos recordar aquí, hermanos, que la corona de espinas fue, y todo esto, todo el mecanismo de la crucifixión, pero específicamente quiero hablar de la corona de espinas, fue por causa del pecado en el hombre. Porque dice en el libro de Génesis que antes del pecado, y fue ahí, ¿verdad? Cuando el hombre, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado original, a partir de ahí, como una consecuencia de ese pecado original, ahora cuando el hombre sembrara la tierra le iba a producir cardos y espinas, es decir, ahí iba a haber plantas que tuvieran espinas. Antes de ese pecado no había plantas que tuvieran espinas. Miren, se utilizó para esto una planta endémica de la región de la Palestina. Y dice pues el nombre de esta planta es Spotherium spinosum. Y es una planta que cuenta con espinas de hasta 3 centímetros. Y esa corona la tejieron, los romanos se dieron el lujo de hacerla que quedara como forma de corona y se la pusieron en la cabeza, pero no se la pusieron de una manera delicada. Imagínense esa compañía de guardias por la que él pasaba, cualquiera le pegaba en la cabeza, le pegaba donde cayera y con palos. Imagínense que le dan con un palo. Algunos dicen, hermanos, que esas espinas incluso traspasaron el cráneo del Señor, tocando zonas neurálgicas y era muy doloroso. Pero pasemos, hermanos, a la crucifixión en sí, a todo ese proceso de la crucifixión en sí misma. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, la vía dolorosa o el vía crucis que se le conoce. El Señor tuvo que cargar con una cruz que pesaba entre 90 y 100 kilos. Miren, quiero hacer esta comparación, esta alusión, a lo mejor no cabe mucho aquí, pero quiero mencionarlo. En esta representación que se hace en Iztapalapa del Via Crucis y de la crucifixión, la persona que está imitando a Cristo, la persona que hará el personaje de Cristo, este personaje tiene que prepararse meses antes. Los han entrevistado y dicen pues que se preparan espiritualmente, físicamente, comen de una manera adecuada, hacen ejercicio, porque dicen que eso es desgastantísimo. Imagínense, el Señor Jesucristo estaba en el centro de Jerusalén, donde estaba el centro de operaciones del Sanedrín o donde estaba el centro de operaciones de los romanos, y tenía que salir de la ciudad
a las afueras de la ciudad donde estaba el monte de la calavera, el Gólgota. Y tuvo que cargar esa cruz de entre 90 y 100 kilos. Imagínense el esfuerzo con toda la espalda, los hombros lacerados, con el dolor, el hambre, la sed, el sueño, el cansancio. Y muchos dicen, pero es que era Dios. Recordemos, mis amados hermanos, que el credo de Calcedonia nos dijo, y fue una de sus conclusiones del credo de Calcedonia, que lo estudiaron muchos cristianos, muchos obispos de aquella época, y todos determinaron que Jesucristo había sido 100% Dios y 100% humano. Y consideremos la humanidad de Jesús. Entonces, ese Via Crucis fue algo tremendo. Por eso ahí aparece Lucio de Cirene, ¿no? Que le hacen que le ayude al Señor a levantarse nuevamente y a poderlo ayudar a llevar su carga un poco. Pero pasemos de ahí, cuando ya el Señor llega ahí al Gólgota, al monte de la calavera, como es que se llama, pues empezaron a crucificarlo. Ya tenían las cruces preparadas, obviamente, para los dos criminales y para él. Y entonces los ponían en la cruz, y ahí empezaba el proceso del enclavamiento, el proceso de los clavos, de enterrar, de clavar esos clavos en sus brazos y en sus piernas. Se dice, hermanos, que estos clavos eran unos clavos de unos 20 centímetros. Y yo quiero, hermanos, estoy leyendo aquí, porque estas son cosas científicas que pues no se me quedan todas en la mente, pero aquí lo apunté, que dicen algunos especialistas y científicos en este tema del sufrimiento del Señor Jesucristo, que cuando clavaron al Señor, cuando lo crucificaron y en todo ese proceso, el Señor sufrió todos los tipos de dolor que estuvieron presentes en la crucifixión. Perdón. Miren, yo no sabía esto, que hay diferentes tipos de dolores, pero los médicos sí saben esto, los científicos sí saben esto. Hay dolores fulgurantes, lacinantes, terebrantes, contusivos, gravativos, tendidos, constrictivos, pulsátiles. Y todos estos dolores estuvieron presentes en el Señor Jesucristo. Incluso le ofrecieron un anestésico, porque aún los romanos, con toda su bestialidad y su brutalidad, sabían lo que dolía eso, y entonces les ofrecieron una especie de anestésico. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Era un anestésico, sabían a lo que se iba a enfrentar, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Él quiso, mis amados hermanos, beber toda la copa del dolor, porque él sabía que así tenía que ser, porque estaba profetizado. Y amado hermano, eso, como nos dijo Agustín y nos dijo Orígenes, meditemos en ello para que podamos entender y comprender lo que el Señor hizo por ti y por mí. Hoy nosotros nos estamos quejando que estamos ante una pandemia, y tenemos miedo y tenemos temor. Es válido, somos humanos. Pero si nosotros vemos hacia los sufrimientos del Señor Jesucristo, esto nos parecerá, mis amados hermanos, algo muy chiquito, algo muy pequeño. Consideremos, hermanos, estas situaciones. Ahora viene prácticamente lo que podría llamarse la agonía. Estaba experimentando dolores tremendos, por obvias razones de la gravedad. Al crucificado, hermanos, me voy a alejar un poquito, ojalá se escuche. Al crucificado, hermano, lo estiraban de tal manera para clavarle los clavos, que a veces hasta le descoyuntaban las extremidades. Y quedaba tan apretado, y en la parte inferior, en los pies, los cruzaban y clavaban ahí los clavos. Y entonces quedaban en la cruz de una manera que incluso cuando querían respirar les costaba trabajo. Cuando querían hablar les costaba trabajo, porque eso dolía, porque se jalaban y se rasgaban. Y se dice que lo peor de todo de la cruz es que había en la parte de los pies, había una especie de palito
que estaba ahí para que el reo, cuando estaba así respirando y ya pues, se pudiera morir. No, ese palito les daba todavía la oportunidad de descansar un poco y prolongar la agonía. Y a esto venía, dicen por ahí los especialistas, que venían calambres muy fuertes por falta de oxígeno. Y nosotros debemos recordar que el Señor Jesucristo murió de una ruptura en el corazón por falta de oxígeno. Posteriormente, quiero leer este pasaje y ahí explico. Salmo 22, 14, un salmo mesiánico que se escribió, pues, miles de años antes de que viniera el Mesías. Dice así, Salmo 22, 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y esto es muy tremendo, hermanos, porque ahora sí, el centurión para comprobar, ya vino él a comprobar que él estaba muerto, le encajó, le enterró una lanza en el costado, y entonces, pues salió como agua con sangre. Y esto comprueba que fue la muerte del Señor Jesucristo una ruptura de corazón por falta de oxígeno. Le rompieron el corazón. Todos estos sufrimientos le rompieron el corazón al Señor Jesucristo. Hermano, quiero que consideres esto, porque así nos invitó el primer versículo que leímos en la epístola a los Hebreos. Considerad lo que le hicieron toda esa bola de pecadores al Señor Jesucristo para que nosotros no desanimemos. Hermanos, cuando una iglesia considera lo que el Señor sufrió por ella, en lugar de ella, por amor a ella, lo único que nos queda, mis amados hermanos, lo único que le queda a esa iglesia, que somos nosotros, es estar agradecidos y ser obedientes a Él, y no quejumbrosos, sabedores de que por su llaga fuimos nosotros sanados. Y miren, mucha gente piensa, entonces cuando el Señor Jesucristo fuimos sanados y nos va a sanar a todos. No, hermano, no es eso. Lo que está diciendo es que por su llaga fuimos nosotros sanados. Quiere decir que fuimos sanados para no ir a la muerte eterna, para no ir al infierno. Por su llaga Él nos sanó de la condenación eterna. Y eso es lo que debemos entender. Eso es lo que nos debe pasar por la mente, mis amados hermanos. Que el Señor bendiga esta palabra. Vamos a hacer oración. Padre, te damos gracias por los sacrificios que hiciste en la cruz, mandando a tu Hijo a que Él hiciera esos sacrificios, pero para ti también fue un sacrificio. Gracias porque lo hiciste por cada uno de nosotros. En el nombre precioso y bendito de Jesús oramos. Amén, Señor.